Muy buenas tardes. Eh, Quien los saluda, Jorge Armando Vargas Sueldo, especialista en Derecho Penal, Procesal Penal y Corporate Complaints. Asimismo, quien los saluda ha desempeñado labor fiscal en los delitos de corrupción de funcionarios, lavado de activos, crimen organizado y actualmente se dedica ejerciendo la labor independiente de la abogacía y pues agradeciendo también a el Instituto Peruano de Especialización y Actualización Profesional por la invitación del día de hoy, pues con la presente disertación eh, con respecto a las medidas de coerción procesal dentro del nuevo Código Procesal Penal. Bien, entonces vamos a ir dando algunos alcances con respecto a este punto. En realidad es un punto que ha generado de algún tiempo a esta parte muchas opiniones controvertidas, ¿no? Es una materia en la cual ha generado bastante opinión, no solamente de algunos sectores del sector político, y no solamente la prensa y así de otros ámbitos. Sin embargo, nosotros tenemos que tener en cuenta también qué es lo que nos ha estado marcando la jurisprudencia con respecto a las medidas de coerción. ¿Sí? Entonces, tenemos pues de que, ya hemos indicado que se trata de uno de los temas más controvertidos en el nuevo Código Procesal Penal. En España es denominado, por ejemplo, como las medidas cautelares al interior del proceso penal. ¿Sí? En tiempos más modernos, las medidas coercitivas procesal y las medidas cautelares al interior del proceso penal tienen el mismo significado, no varían en nada. Si tienen un mismo significado, pues es una manera de prever ciertos riesgos dentro del proceso penal. ¿Sí? Eh, o el día de hoy vamos a ver qué son estas medidas, qué es la medida de coerción procesal, ¿no? ¿Qué naturaleza tienen? ¿Qué presupuestos tienen estas medidas de coerción procesal dentro de la investigación penal? ¿Qué derechos fundamentales se afectan? ¿Sí? Entonces, vamos pues dentro de la ubicación normativa de las medidas de coerción penal. Estas se ubican en el sector 3, en la sección 3 denominada medidas de coerción procesal, título primero, preceptos generales. Luego desarrolla cada una de las medidas coercitivas personales y reales dentro del nuevo Código Procesal Penal. Pero en sí, ¿qué significa? ¿Qué significa la palabra coerción? Pues según el diccionario de la Real Academia, nos señala pues que es una presión ejercida sobre alguien para forzar su voluntad o su conducta, es una represión, es una inhibición, es una restricción. Creo que es lo más cercano a de lo que se puede ver dentro del nuevo Código Procesal Penal, porque en realidad las medidas de coerción procesal tienen una finalidad. ¿Y cuál es esa finalidad? Pues que no exista ningún riesgo dentro de la investigación penal. En sí hay una restricción de derechos cuando se trata, pues ya vamos a ir viendo algunas medidas de coerción procesal que establece nuestro Código Penal. Por ejemplo, nuestro Código Procesal Penal nos señala pues de que la utilización de estas medidas de coerción pues va a conllevar en definitiva a una afectación de derechos, ¿no? Una afectación, si estamos hablando, por ejemplo, de una medida de detención preliminar, por ejemplo, en sí estamos ante una afectación o una limitación al, a la libertad de movimiento, a la libertad personal, en la cual se va a tener que restringir
pero esta restricción se debe también tener en cuenta algunos presupuestos que tiene cada medida. Y en definitiva, vamos a ver que cada una de estas medidas de coerción procesal va en ascenso, ¿no? Atendiendo al nivel de riesgo que yo tengo dentro de la investigación penal, pues vamos a utilizar la medida procesal, perdón, la medida coercitiva procesal para poder de alguna manera disminuir esos grados de afectación que puedan existir en el proceso penal. Acuérdense, doctores, de que las medidas de coerción, o en sí, mejor dicho, el proceso de investigación de la investigación penal, pues está delimitado en 3 etapas, ¿no? Algunos dicen que son 5, pero considero yo que como está distribuida en el nuevo Código Procesal Penal, se trata pues de 3 etapas, ¿no? Una etapa de investigación preparatoria, subdividida en 2 subetapas, que es la investigación preliminar y la investigación preparatoria propiamente dicha, y una etapa intermedia y una etapa de investigación, perdón, una etapa de juzgamiento. Entonces, vamos a poder, la utilización de estas medidas de coerción sirve pues para que la investigación penal logre los fines, ¿no? De nada me va a servir tener una sentencia cuando no tengo al acusado presente, ¿no? Va a ser es como tener un papel bañado en tinta, porque no voy a poder ejecutarla, ¿no? Asimismo, de nada me va a servir transitar cada una de las etapas si es que no protejo, por ejemplo, los elementos de convicción que me pueda dar esta investigación. Entonces, muchas de estas medidas de coerción procesal tienen esos fines, ¿no? Proteger el hecho de que al investigado no se ausente dentro de la investigación y también, obviamente, lograr conseguir la prueba que se necesita, pues, para poder lograr un estadio adicional a la etapa de investigación preparatoria, que es una etapa de acusación, y luego de la etapa de acusación, obviamente, pasar a una etapa de etapa de juzgamiento. Entonces, esta prueba que se pueda conseguir dentro de la investigación preparatoria, evidentemente puede correr un riesgo de desaparecerla, ¿no? Entonces, en esta etapa, pues lo que se busca es proteger esa evidencia, ¿no? ¿Para qué? Para que luego nosotros la podemos ofrecer en una etapa de acusación, una etapa intermedia, en la cual es donde se ofrece esta prueba, y posteriormente en la etapa de juzgamiento, que es la etapa en la cual se va a actuar la prueba y se va a valorar la prueba. Entonces, muy importante son estas medidas de coerción procesal penal que, como ya he indicado, pues eh, o es es una institución que ha, eh, ha logrado pues varias opiniones controvertidas en el camino, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver pues que como antecedentes procesales, por primera vez el Código Procesal Penal de 2004 regula por primera vez las medidas de coerción procesal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en el Código de Procedimientos del 91 y en el Código de Procedimientos del 40 no lo habían desarrollado. No habían hecho una descripción tal cual como se encuentra en el nuevo Código Procesal Penal. Entonces estamos ante una novedad de la norma procesal penal, esta de las medidas de coerción procesal. Bien, entonces San Martín señala pues que el proceso penal de coerción satisface una pretensión puramente procesal de tutela del proceso en su conjunto. Mediante ella se pide el aseguramiento de la plena efectividad de la potestad jurídica o de la potestad jurisdiccional a través de la cual se concreta la potestad punitiva del Estado. Plenitud de prestación jurisdiccional, base de la
garantía de tutela jurisdiccional. Este riesgo también señala San Martín de ineficacia del proceso y de la sentencia que se dicte en la que se persigue contrarrestar el proceso de coerción. Entonces, bien ha señalado San Martín, pues, de que el riesgo genera ineficacia en el proceso, y no solamente del proceso, sino de la sentencia que se vaya a lograr al final del camino o al final de la investigación penal, porque lo único que va a contrarrestar esos riesgos de ineficacia en el proceso y de la sentencia son el proceso, o son las medidas de coerción procesal a través de los procesos de coerción. Asimismo, señala San Martín que mediante una incidencia en la esfera jurídica del imputado adecuada y suficiente a tal efecto. El objeto de este proceso es, pues, facilitar otro proceso. Otro proceso. ¿Y cuál es ese proceso? El de declaración. ¿No? El de declaración. ¿Cuál es el proceso de declaración? Es el proceso o la investigación en sí misma. Garantizando, ¿qué cosa? La eficacia de los resultados. Entonces, vamos a tener que se trata de una relación del proceso cautelar y el proceso de investigación tienen una relación de instrumento, ¿no? El proceso cautelar es un instrumento que va a tener el proceso penal para conseguir o lograr desaparecer algunos riesgos que pueda existir dentro del proceso y que en efecto pueden afectar la sentencia, ¿no? Entonces, coincidimos con lo que señala César San Martín con respecto a los riesgos que tiene este proceso penal. Bien, entonces, pero en sí, ¿qué es el proceso de coerción procesal? San Martín señala o entiende al proceso penal de coerción como una concreción de la tutela judicial. Entonces tenemos que entrar a analizar el artículo 139.3 de la Constitución, cuyo postulado indica que son principios de la tutela jurisdiccional efectiva el respeto al debido proceso y a la tutela judicial, que luego el Tribunal Constitucional lo ha interpretado como un binomio, ¿no? En la tutela procesal efectiva se divide en dos. Por un lado, el debido proceso y por otro, la tutela judicial. San Martín también señala de que para que haya tutela judicial tiene que haber plenitud de la prestación jurisdiccional y que para que exista esta última, el proceso tiene que tomar medidas para asegurar la efectividad de la potestad jurisdiccional, porque el riesgo de ineficacia del proceso, el riesgo de inejecutabilidad o ineficacia de la sentencia que se dicte, es precisamente la misión que persigue contrarrestar el proceso de coerción. ¿Y el Estado cómo lo logra? ¿Cómo logra solucionar estos riesgos dentro del proceso? La coerción con fines de conjurar riesgos, por ejemplo, que el proceso no cumpla sus fines o inejecutabilidad de la sentencia, y para ello debemos entrometernos en la esfera jurídica, es decir, la coerción al imputado. Esfera jurídica, por ejemplo, de jus movendi, en la capacidad de desplazamiento, por ejemplo, en una prisión preventiva. Bien, entonces vamos a establecer el proceso cautelar como un proceso medial, ¿no? Se busca asegurar la sentencia penal o civil, ¿no? Acuérdense, doctores, que al final del camino, al final de una investigación penal, pasada por una etapa intermedia y una etapa de juzgamiento, se va a tener una sentencia penal y una sentencia civil, que por economía procesal, en una misma sentencia, se trata, pues, de analizar, ¿no? Entonces, se busca asegurar las sentencias penales, Profesor, disculpe, su micro se apagó.
Ahí. Listo, se escucha. ¿Sí? Ya. Entonces, pues tenemos que tratar al proceso cautelar como un proceso medial. Es decir, se busca asegurar la sentencia penal y civil por economía procesal, porque ambas se van a discutir dentro dentro de un juicio oral. Entonces, la sentencia penal y la sentencia civil deben establecerse dentro de la misma sentencia. Es decir, lo que se busca es proteger la finalidad penal y civil en el proceso. Coincidimos con César San Martín que el objetivo de este proceso es pues facilitar otro proceso, el de declaración, garantizando la eficacia de sus resultados. Ahí radica el proceso cautelar como un proceso medial. La finalidad del proceso de coerción es asegurar, en definitiva, que el proceso declarativo o el de cognición, en buena cuenta, lo que es en la investigación penal, pueda dar sus resultados, ¿no? ¿Para qué logramos o para qué investigamos? ¿Para qué vamos a conseguir una sentencia? Para poder ejecutarla. Y para poder ejecutarla al acusado, tenemos que tener al acusado arraigado del proceso. Es la única forma de poder lograr el fin de la investigación, ¿no? Y para poder también lograr los elementos de convicción que me van a servir para demostrar la culpabilidad de ese acusado, ¿no? De ese acusado, pues voy a tener que de una forma protegerla desde un inicio, ¿no? Que no corre riesgo de desaparición, ¿no? Esos son los fines que guarda finalmente la investigación penal. ¿De qué valdría que el Ministerio Público acuse si el acusado se encuentra fugado, ¿no? Habiendo indicios de fuga y no se pudo asegurar su presencia. Según César San Martín, el proceso de coerción es un proceso medial para que el proceso declarativo cumpla sus fines. Para asegurar el proceso declarativo, necesito el proceso de coerción o el proceso cautelar en una relación o bajo los principios de instrumentalidad. En buena cuenta, doctores, lo que se quiere decir es de que el proceso declarativo se va a valer del proceso cautelar de coerción para proteger sus fines, ¿no? Ese es Profesor, su como pantalla no se está compartiendo. qué raro. Vamos a ver. Ahí. Ahí. Ahora sí. Las diapositivas no se visualizan. Qué raro. Ahí. Ahora. Jesús, ahora. No, no se visualizan las diapositivas. Ahora. A ver, profesor, ahora intente compartir. Ahora. ¿Lo puedes ver? Estoy compartiéndolo. No se logra visualizar su diapositiva. Me sale un comunicado. Solo los organizadores y moderadores de reunión pueden compartir contenido, dice. A ver, ahora intente compartir, doctor Liceya. Ahora recién me permite. A ver. Ahí. Ahora sí. Ya. Se escucha está mi cara y la diapositiva, ¿no?
Sí, sí se le escucha. Bien, entonces voy a retroceder 2 renglones, ¿ya? A ver. Entonces, según César San Martín, el proceso de coerción es un proceso medial para que el proceso declarativo cumpla sus fines. Para asegurar el proceso declarativo, este proceso declarativo que se materializa en la investigación penal, en toda la investigación penal, ¿no? No solamente en una etapa de investigación, sino también en una etapa intermedia y etapa de juzgamiento. Cuando estamos hablando de un proceso declarativo, estamos hablando de esas 3 etapas, ¿no? Y lo que se quiere es asegurar el proceso declarativo, que, que va a tener al final del camino una sentencia. Y para ello se necesita, pues, que ese recorrido que nosotros vayamos a transitar eh, eh, con que vaya a culminar con una sentencia, pues ese recorrido tiene que estar protegido, tiene que no existir ningún riesgo, ¿no? Ya sea de desaparición de elementos de convicción o ya sea de fuga por parte del acusado. Entonces tenemos a ese proceso declarativo, todo el proceso de investigación, pues que va a necesitar de una herramienta y esa herramienta va a ser el proceso de coerción. ¿Para qué? Para que pueda lograr los fines. ¿Cuáles son las características de las medidas cautelares? La esencia de las medidas de coerción es una medida puramente procesal, con una pretensión procesal no punitiva, no sancionadora. Es decir, lo que se busca es proteger el proceso. Si hay un indicio de fuga y no solicitamos una medida de coerción, no sujetamos al investigado al proceso. Lo que se tiene que entender aquí, doctores, es de que las medidas cautelares tienen una pretensión procesal no punitiva. Acá no se va a evaluar si es que el investigado es inocente o culpable. Acá es meramente procesal. Procesal. Tiene una pretensión procesal no punitiva. ¿Ya? Entonces, las medidas cautelares tienen los fines, tienen sus propios fines, ¿no? Que es la protección del proceso. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que busca? Busca el normal proceso de la investigación. Es decir, que no haya obstaculizaciones al acto de investigación, ¿no? Evitar el peligro de fuga, por ejemplo, de un investigado, en la cual pues nosotros tengamos las evidencias, ¿no? Y ahorita vamos a ver que dependiendo de la medida de coerción a utilizar, pues va a depender de los niveles, ¿no? Entonces, vamos a tener pues de que en esta investigación que se vaya a tener, pues para una forma para poder evitar el peligro de fuga del, del, eh, del investigado es justamente la imposición de estas medidas cautelares. ¿Para qué? Para tenerlo o sujetarlo al investigado al proceso. Lo que también se quiere es que se evite el periodo de reiteración delictiva, que es lo que señala el artículo 253.3 de nuestro Código Procesal Penal. Bien, entonces vamos a ver algunos principios legitimadores de las medidas de coerción, ¿no? Tienen unos principios, ¿no? Eh, uno de los principios, y creo que es uno de los principios más importantes y está dentro de los preceptos generales de las medidas de coerción, es el principio de motivación. Yo creo que es uno de los principio madre, ¿no? De las medidas de coerción. Y que para que exista una medida de coerción, el juez debe motivarlo, ¿no? Tiene que haber una motivación reforzada o cualificada, como lo vamos a ver en algunos manuales o en doctrinas seguramente, vamos a ver que esta motivación reforzada, pues especialmente tiene que ver con elementos de convicción que no solamente nos guíe pues para imponer una medida de coerción, sino que tiene que haber unos elementos de convicción, ¿no? De calidad, ¿no? Pues son cualificados, reforzados, especialmente en esto, por ejemplo, en las medidas de coerción procesal, por ejemplo, de carácter personal.
ahí donde se vaya a limitar el derecho fundamental, se requiere una motivación reforzada o cualificada. El principio de instrumentalidad también señalado en el artículo 253.1 del nuevo Código Procesal Penal exige que la coerción requiere como presupuesto de un proceso principal o declarativo. ¿Cuál es ese proceso principal o declarativo? La investigación, toda la investigación, todo el proceso penal, como nosotros lo vemos dentro de nuestros manuales, ¿no? Todo el proceso penal. Necesita de todo el proceso penal, ¿para qué? Para que el proceso penal utilice estas medidas de coerción bajo el principio de instrumentalidad para que consiga los fines del propio proceso, ¿sí? Entonces, la medida de coerción no persigue a un fin en sí misma, está supeditado al proceso declarativo, ¿no? Ya sabemos cuál es ese proceso declarativo, estamos hablando de todo el proceso penal, ¿no? Entonces, el proceso penal va a necesitar de las medidas de coerción. ¿Para qué? Para que la investigación, por ejemplo, en una de sus primeras fases, no exista riesgos de no encontrar, por ejemplo, al investigado, de que se oculte la prueba, ¿no? Los elementos de comisión que vamos a necesitar en el camino, esa es la documentación que nosotros buscamos proteger. Asimismo, otro de los principios muy importantes, ¿no? Al igual que el principio de motivación, es el principio de legalidad, ¿no? Eso está establecido en el artículo 253, 1 y 2 y el artículo 6 del título preliminar. Con respecto al principio de legalidad, ¿no? Se pueden aplicar las medidas que se establecen en el nuevo Código Procesal Penal, pero con expresa autorización legal, ¿no? Que sea una autorización legal, expresa, clara, escrita, no verbal, doctores. La doctrina no crea figuras restrictivas de derechos y siempre y cuando se tienen que hacer respetando los procesos exigidos, ¿no? Entonces, a ver, si nosotros queremos, si ustedes vayan o cuando ustedes van a una audiencia, y, por ejemplo, vemos ya sea que exista un pedido fiscal o un pedido de la defensa, pues tenemos que ver cuál es la medida procesal penal acorde, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vaya a haber un momento donde puedan pedir, por ejemplo, una adecuación de la prolongación, entonces nosotros sabemos que la adecuación de la prolongación solamente existe pues en las medidas con respecto a la prisión preventiva. No existe adecuación de la prolongación en cualquier otra medida. Por ejemplo, eso tiene que ver con el principio de legalidad. Nosotros tenemos que ceñirnos a lo que nos dice la norma, ¿sí? Entonces, solamente habrá adecuación a la prolongación cuando se trata de la prisión preventiva. No existe prolongación o adecuación de la prolongación de la comparecencia simple, por ejemplo. Eso no existe, no está establecida en la norma. Bien, entonces vamos a establecer también como un principio determinante el principio de jurisdiccionalidad o reserva judicial. Eso está establecido en el artículo 255 del artículo 1 de nuestro Código Procesal Penal. Pues solo puede imponer las medidas coercitivas el juez, ¿no? Y el fiscal es el que la tiene que requerir, ¿no? El juez impone las medidas, pero el fiscal es el quien las solicita. El juez es el que concede, ¿no? O concede o no concede, ¿no? Vamos a tenerlo claro ahí. La función coercitiva se le reserva al juez. Bien. Vamos avanzando. Según Asensio Mellado, con respecto a las medidas cautelares personales, ¿no? Vamos a señalar algunos de ellos. Por ejemplo, según Asensio Mellado, se pueden definir en las medidas cautelares personales como aquellas resoluciones normales, judiciales, mediante las cuales y en el curso del proceso penal se limita la libertad de movimiento del imputado
con la finalidad de asegurar la celebración del juicio oral y eventualmente la sentencia que en su día se pronuncie. Restringe la libertad personal, la libertad ambulatoria, la libertad de movimiento y la libertad de desplazamiento. Eso según lo que señala Asensio Mellado, que también ha escrito mucho con respecto a las medidas cautelares personales. No olvidar también, doctores, que dentro del nuevo Código Procesal Penal establecen las medidas cautelares de carácter real. ¿No? Podemos tener una medida de inhibición, por ejemplo, tenemos a una medida de embargo, una medida de incautación, ¿no? Y cada uno tiene sus propios presupuestos, ¿no? Si se tratan, pues, de ganancias o efectos del delito, ¿no? Podemos advertir, pues, de que si se tratan, por ejemplo, de dineros ilícitos, pues todo lo que tenga que ver con, con este carácter, de carácter ilícito, pues podemos utilizar sobre una norma procesal, a una medida de incautación, ¿no? Porque la medida de incautación se tiene que utilizar cuando existan, pues, o cuando tengan esta connotación de ilicitud, por ejemplo, de dineros, por ejemplo, si yo utilicé dinero ilícito para comprar un departamento, entonces podría yo utilizar una medida de incautación, porque tiene ese carácter de ilicitud, ¿no? Al tener ese carácter de ilicitud, pues lo que finalmente determinará el juez en una sentencia es el decomiso de este bien con, adquirido con dineros ilícitos y pasará a la administración del Estado. Entonces también podemos utilizar como una medida cautelar real, por ejemplo, son las medidas de embargo. No son las medidas de embargo porque tienen un fin de qué? De un fin de reparación civil. No buscamos en el patrimonio del investigado bienes para que, para que la sentencia civil, ¿se acuerdan ustedes cuando conversamos al inicio, pues que había una sentencia penal que tenía que finalmente protegerse y también teníamos una sentencia civil? Las sentencias civiles están materializadas justamente en, por ejemplo, en reparaciones civiles, ¿no? Y la reparación civil se paga, pues, con dineros que tenga el investigado dentro de su patrimonio, ¿no? Entonces, cuando se traten, por ejemplo, si yo sé que este investigado tiene departamentos, pero que son adquiridos con dineros lícitos, entonces yo puedo utilizar una medida de embargo. ¿Para qué? Porque una medida de embargo para que se cumpla mi reparación civil al final de camino en una sentencia. Entonces, son medidas que me van a servir ya sea tanto para proteger el proceso y tener una sentencia con el investigado presente, y también me va a servir también para proteger esos elementos de convicción que me va a servir en el transcurso del camino. Pero no solamente eso, sino que las medidas cautelares reales me va a servir, pues, ¿para qué? Para pagar una reparación civil, ¿no? Y en el caso de de bienes adquiridos con bienes ilícitos, en ese caso la norma establece, pues, que esos bienes pasan a manos del Estado, no forman parte de la reparación civil. Bien, entonces creo que hemos visto en estos minutos cuáles son los efectos que tiene tanto las medidas cautelares como las medidas cautelares las medidas cautelares personales y las reales. Bien, entonces dentro de nuestro Código Procesal Penal, pues existe las primeras medidas de coerción personal. ¿Y cuáles son estas? Estas las tenemos en el artículo 259 del nuevo Código Procesal Penal, en el cual establece la detención, ¿no? La detención policial, ¿no? Tenemos al arresto ciudadano, a la detención preliminar, a la detención judicial en casos de flagrancia, ¿no? Si estamos hablando, pues, de detención preliminar, estamos hablando de detención judicial y la detención
y la detención preliminar incomunicada. Entonces, cada uno de estos lo vamos a analizar. En cuanto a la detención policial como primer punto, esta figura se encontraba regulada en nuestro Código Procesal Penal de 1991 y se regulaba como la detención, ¿no? Que se regulaba la figura de detención, pero como una figura similar a la prisión preventiva, más no a una figura de detención preliminar judicial, ¿no? Entonces, esta se establecía de forma similar como una prisión preventiva. Así se establecía en el nuevo Código Procesal Penal del 91. Bien, entonces, la detención policial tiene algunos considerandos de suma importancia, porque ahí se establece, pues, de que en el artículo 259 señala que la Policía Nacional de Perú detiene sin mandato judicial a quien sorprenda en flagrancia en flagrancia delictiva, ¿no? Y ha establecido, pues, tipos de flagrancia delictiva, ¿no? En la cual señala, en un primer punto, ¿no? Por ejemplo, que existe flagrancia cuando el agente es descubierto en la realización del hecho punible, ¿no? Este primer punto está señalado, pues, como la flagrancia en estricto sentido o en sentido estricto, ¿no? Ahí lo encontramos infraganti al agente que ha cometido el delito. Entonces, lo encontramos en la realización del hecho punible, ¿no? Eso es lo que se llama la flagrancia cuasi, ¿no? Perdón, la flagrancia en sentido estricto sentido estricto o en estricto sentido. Así lo establece la doctrina. Entonces, vamos a encontrar una siguiente figura, que es cuando el agente acaba de cometer el hecho punible, ¿no? Y eso, la doctrina lo ha señalado, pues, como la cuasi flagrancia, ¿no? Ahí, por ejemplo, cuando el agente acaba de cometer el hecho punible y es descubierto, ¿no? Acaba de cometer el hecho punible y está caminando por la esquina y ahí lo agarran, ¿no? Lo agarran luego de cometer el hecho punible, ¿no? En la figura anterior era cuando el agente es descubierto en la realización del hecho. Entonces, cuando ese agente lo ven, por ejemplo, con su llave de llantas, sacando una llanta que no es suyo, obviamente, pues ahí estamos en una flagrancia en estricto sentido. Lo están encontrando en la realización del hecho delictivo. En la siguiente figura, que es la cuasi flagrancia, acaba de cometer el delito, cometió el delito, pero él caminando por la esquina lo agarra. Entonces, la cuasi flagrancia. Pero existe también una tercera flagrancia, que es la flagrancia presunta, y es la que establece en el punto 4 con respecto del artículo 259, cuando el agente es encontrado dentro de las 24 horas después de perpetración del delito con efectos o instrumentos procedentes de aquel o que hubiesen sido empleados para cometerlo, dice el artículo 259. Y este supuesto se da, por ejemplo, cuando en el mismo ejemplo de las llantas, el agente está con una llave de tuercas, saca la llanta y en el camino pues pasa 8 horas, 12 horas, pasa 16 horas y antes de las 24 horas lo encuentran a este agente con una llanta, por ejemplo, en su departamento o en su cuarto, una llanta que no es suya y una llave de tuercas, ¿no? Entonces podemos ahí determinar o establecer que se trata de una flagrancia, de una flagrancia presunta, ¿no? El inciso 3 del 259 señala lo siguiente: el agente ha huido y ha sido identificado durante o inmediatamente después de la perpetración del hecho, ¿no? Sea por el agraviado o sea por la persona que haya sido presenciado el hecho, o medio audiovisual, dispositivos o equipos con cuya tecnología haya registrado su imagen y es encontrado dentro de las 24 horas de producido el hecho punible, ¿ya? Entonces, él por doctrina nos ha clasificado de esta forma, ¿no?
la flagrancia en sentido estricto, la cuasi flagrancia, la presunta flagrancia o flagrancia presunta. ¿Ya? Entonces así nos ha establecido más o menos el 259 del nuevo Código Procesal Penal. Bien, entonces vamos a lo siguiente. Pero el 264, estamos analizando la detención policial. Ojo, la detención policial, la policía puede detener sin mandato judicial en solamente estos casos. ¿En qué casos, doctor? La flagrancia en sentido estricto, la cuasiflagrancia y en la flagrancia presunta o presunta flagrancia. Así lo ha determinado la doctrina. Pero la detención policial puede realizarse sin mandato judicial en estos cuatro supuestos. ¿Ya? Entonces, el policía puede detener sin mandato judicial en estos cuatro supuestos. Bien, entonces vamos a establecer en el 264 cuáles son los plazos de detención que nos estableció la norma procesal, porque con el decreto 605 se modificaron algunos articulados del 264, que es el del plazo de la detención. Entonces nos fijó algunos puntos a tomar en cuenta y señaló lo siguiente: la detención policial dura un plazo de 48 horas, ¿no? O en el término de la distancia, ¿no? Esa es la detención policial, dura un plazo de 48 horas. Antes era de 24 horas. Hoy la norma con la modificatoria del decreto legislativo 1605 ha establecido, pues, de qué se trata que la detención policial dura hoy un plazo de 48 horas o el término de la distancia, ¿sí? Entonces, así también nos ha señalado, y este es otro punto que lo vamos a ver más adelante, sobre respecto a la detención preliminar que dura 72 horas. Señala en el punto 4 del 264, estamos ahorita viendo lo que es la detención policial, señala que la detención policial puede durar hasta un plazo no mayor de 15 días en los delitos de terrorismo, espionaje, tráfico ilícito de drogas y delitos cometidos por organizaciones criminales. Entonces, en aquellos supuestos, la detención policial puede durar hasta un plazo mayor de 15 días, solamente en este delito. Bien, entonces ya hemos señalado con respecto a los tipos de flagrancia que nos establece el 259 del nuevo Código Procesal Penal. Bien, entonces vamos al siguiente medida, que es el arresto ciudadano. Y este es arresto ciudadano es el que normalmente se da, pues, el arresto ciudadano está señalado en el 260 del nuevo Código Procesal Penal, en el cual está previsto, ¿no? En los casos previstos en el artículo anterior, dice: toda persona podrá proceder al arresto en estado de flagrancia delictiva. Y esto es una figura en la cual mucho se ve en provincia, ¿no? Muchas veces se da en provincia estas figuras. Solo que en muchas oportunidades se les pasa la mano al ciudadano. Entonces, ahí cuando, por ejemplo, y muchas veces se da en casos, pues, de violación, ¿no? Ustedes ven un poco la televisión y se van a dar cuenta que muchas veces esta figura de arresto ciudadano se da en provincia y se da muchas veces en estos delitos, ¿no? Y lo agarran al presunto violador, lo amarran a un árbol y le comienzan a tirar palazos, ¿no? Entonces, creo ahí hay un exceso por parte de la ciudadanía, porque en el inciso 2 del 260 establece que en este caso debe entregar inmediatamente al arrestado y a las cosas que constituyen el cuerpo de delito a la policía más cercana. Entonces te exige, no solamente te da esa facultad de poder proceder al arresto en estado de flagrancia delictiva, pero también te exige un deber
un deber de entrega inmediata al arrestado y a las cosas que constituyan el cuerpo del delito a la policía más cercana. ¿Sí? Entonces se entiende por entrega inmediata el tiempo que demanda el dirigirse a la dependencia policial más cercana o al policía que se halla por inmediaciones del lugar. En ningún momento, en ningún caso, dice, el arresto autoriza a encerrar o mantener privada de su libertad en un lugar público o privado hasta su entrega a la autoridad policial. Entonces ahí se presta excesos, ¿no? Como el exceso que yo había indicado hace unos minutos, de que al presunto violador lo agarran, lo amarran y le tiran palo, hasta muchas veces lo queman, ¿no? Entonces, eso no es posible. Ahí es la entrega inmediata a las autoridades policiales. Entonces, ¿cuáles son el arresto de ciudadano? Creo que ha quedado claro, ¿no? En cualquiera de las modalidades de flagrancia delictiva, el ciudadano puede arrestar a la gente y entregar a la policía más cercana, a la comisaría. Entrega inmediata porque tienes que hacer la entrega directamente a la dependencia policial más cercana. No tiene que mediar mucho tiempo, tiene que haber una entrega inmediata. En ningún caso el arresto autoriza a encerrar o mantener privado al sujeto. ¿Sí? Entonces, estamos viendo pues que el arresto ciudadano en el artículo 260 es una medida pues de carácter excepcional, facultativa al ciudadano, es de corta duración, solo implica la aprehensión, ojo, se produce antes de formalizar la investigación, ¿sí? Preparatoria. El ciudadano puede realizar arresto del ciudadano en flagrancia delictiva, la entrega es inmediata a la policía y no se puede mantener en privado de su libertad al sujeto. Bien, ¿qué tenemos con respecto a la detención preliminar? Hemos terminado de hablar qué es la detención policial, ¿no? Hemos hablado también un poco con respecto al arresto domiciliario, al arresto ciudadano, ¿no? Al arresto ciudadano. Y hoy ahora, la siguiente medida a tomar, a analizar es la detención preliminar. Y esto está establecido en el artículo 261 del nuevo Código Procesal Penal. Pues acá tiene algunos presupuestos, ¿no? Y uno de los presupuestos son los que se va a señalar a continuación. Dice en el artículo 261, inciso 1, que el juez de la investigación preparatoria a requerimiento del fiscal, sin trámite alguno y teniendo a la vista las actuaciones remitidas por aquel, dicta mandato de detención preliminar cuando, y aquí se presentan los tres supuestos, ¿no? Se presenta cuando, por ejemplo, no se presenta un supuesto de flagrancia delictiva. No estamos en supuestos de flagrancia delictiva cuando estamos hablando de detención preliminar. Cuando estamos hablando de flagrancia delictiva, en la detención policial, ahí el policía, sin medida judicial, sin resolución judicial, puede realizar la detención. Antes la detención policial duraba 24 horas, ahora dura 48 horas con las últimas modificatorias. Entonces la detención preliminar que determina o que exige que no se presente un supuesto de flagrancia delictiva. No se presenta un supuesto de la flagrancia delictiva. Pero existen razones plausibles, dice, para considerar que una persona ha cometido un delito sancionado con pena privativa de libertad superior a 4 años y por las circunstancias del caso puede desprenderse cierta posibilidad de fuga u obstaculización de la averiguación de la verdad. Este punto o este término que señala razones plausibles es bastante subjetivo, ¿no? ¿Cuáles son esas razones plausibles? Puede en un momento determinar pues razones plausibles, los que puedan determinar para mí unas razones plausibles que yo pueda considerar y que puedan resultar pues que opte por una detención preliminar, ¿no? Pero para otras personas esas razones plausibles pueden ser o pueden significar, pueden tener otra connotación, que no sean básicas para poder tomar una decisión de detención preliminar. Entonces, tiene un significado bastante subjetivo el término de razones plausibles. Pero lo que sí
lo que sí señala la norma es de que la persona haya cometido, ¿no?, un presunto delito que tenga que ver, pues, con un intervalo de penas, ¿no? Dice superior a los 4 años, ¿no? Y que por circunstancias de casos puede desprenderse una cierta posibilidad de fuga u obstaculización de la averiguación de la verdad. Entonces, un siguiente punto señala, pues, que el sorprendido en flagrante delictivo logre evitar su detención, ¿no? Ya no estamos hablando de, en el primer punto, que no se presenta un supuesto de flagrancia delictiva. Pero en el punto B señala que el sorprendido en flagrante delito logra evitar su detención, ¿no? Ahí también se puede aplicar la detención preliminar. Un tercer punto señala, pues, que el detenido fugare, ¿no?, de un centro de detención preliminar. Entonces, en estos tres supuestos calza la detención preliminar, ¿no? El hecho va a estar, doctores, en los elementos que uno tiene para poder determinar una detención preliminar, ¿no? Porque si nosotros vamos viendo los niveles de restricciones a la libertad, pues tenemos en un primer punto la detención policial. En un segundo punto podemos tener el arresto ciudadano. En un tercer punto podemos tener la detención preliminar. En un tercer punto podemos ver, por ejemplo, más adelante vamos a ver lo que es la comparecencia simple, una comparecencia con restricciones, una prisión preventiva, un impedimento de salida. Entonces, vamos a tener que ver muchas veces, qué documentación tenemos para poder, o qué nos exige para poder tomar una decisión con respecto a la medida que vamos a tomar. Y el nivel de exigencia va a estar en función a los elementos de convicción, ¿no? Si yo sé que esta persona, estamos hablando, por ejemplo, de la detención preliminar, si yo sé que esta persona eh, eh, no tiene eh, algún riesgo de que se pueda fugar, ¿no? O me pueda obstruir, por ejemplo, pero en documentaciones tengo las razones plausibles, ¿no? Tengo las razones plausibles para determinar que puedo yo solicitar una detención preliminar. Pero entiéndase pues que normalmente cuando se opta por una detención preliminar, ¿no? El siguiente paso es optar por una prisión preventiva, ya en una investigación ya formalizada, ¿no? Hasta este punto yo tengo una investigación preliminar. Pero justamente la detención preliminar, ¿qué va a hacer? Va a hacer, pues, de que pueda yo conseguir elementos de convicción. ¿Para qué? Para yo poder alcanzar ese nivel mayor. Entonces, esta detención preliminar seguramente con fines acompañado con una medida de allanamiento con fines de búsqueda de prueba, pues lo que me va a generar luego de las actuaciones que yo pueda realizar con ese material, es de que el siguiente paso vaya a una prisión preventiva. Y ahí la prisión preventiva está descrita en el 268, y uno de sus presupuestos es los graves y fundados elementos de convicción. Entonces, hasta la forma de cómo se dice cambia, ¿no? Porque estamos hablando de una detención preliminar y en una detención preliminar yo necesito razones plausibles para considerar que una persona ha cometido un delito. Entonces tengo que buscar elementos que liguen, ¿no? Que vinculen al investigado con el hecho delictivo, ¿no? Entonces, hasta la forma de cómo está tipificados, no, la forma como están descritos, perdón, cada uno de de estas medidas cautelares cambia, ¿no? Seguramente cuando hablamos de impedimentos de salida del país, necesitaré suficientes elementos de convicción. Cuando estamos hablando de una detención preliminar, que tendré las razones plausibles para considerar que una persona cometió un delito. En el caso de una prisión preventiva, necesitaré como presupuesto los graves y fundados elementos de convicción. Entonces, la forma con la cual
va describiendo, el legislador cambia, ¿no? Y obviamente los nombres, las denominaciones van cambiando, ¿no? Entonces, vamos viendo pues de que mientras vamos subiendo de medida, ¿no? Vamos a ir necesitando de otros elementos de convicción, ¿no? En un momento razones plausibles, en otro momento graves y fundados, sin un impedimento de salida, tendremos suficientes elementos de convicción. Entonces, bastante interesante, puesto que vamos a partir de allí viendo pues cómo es que vamos subiendo de nivel, ¿no? De nivel de medida cautelar coercitiva. Bien, ¿en qué casos se da? Hemos dicho ya casos para solicitar la detención preliminar, la detención preliminar, perdón, cuando el caso no se ha formalizado. No hemos dicho que no debe de existir una disposición de formalización y continuación de investigación preparatoria. ¿No? Cuando no hay flagrancia delictiva, pero existen razones plausibles para considerar que una persona ha cometido un delito sancionado con una pena de libertad superior a 4 años y las circunstancias del caso puede desprenderse cierta posibilidad de fuga u obstaculización en la averiguación de la verdad, que el sorprendido en flagrante delito logre evitar su detención y el detenido fugare de su centro de detención preliminar. Así lo ha establecido la norma. Bien, entonces la detención preliminar en el inciso 2, en el artículo 261, también nos establece algunos presupuestos. Señala lo siguiente. En los supuestos anteriores, estamos hablando de los presupuestos de la detención preliminar, para cursar la orden de detención se requiere que el imputado se encuentre debidamente individualizado en los siguientes datos: nombres, apellidos completos, edad, sexo, lugar y fecha de nacimiento. Entonces, esto me llama mucho la atención, puesto que, doctores, cuando inicia una investigación, muchas de estas investigaciones inician, puede ser contra los que resultan responsables, puede ser que esta investigación se inicie contra lo que resulta responsable. No exista todavía no existe una persona totalmente individualizada. Pero entiéndase que también de que a este nivel de detención preliminar, cuando menos, dice la norma, tendría que yo tener individualizado a la persona. Entonces tengo que tener nombres, datos completos, edad, sexo, lugar, fecha de nacimiento, ¿no? Entonces, cuando menos tengo que tener ello, ¿no? Además de los presupuestos, las razones plausibles que me determinen que esta persona ha cometido un delito. La orden de detención deberá ser puesta en conocimiento de la policía a la brevedad posible, de manera escrita, bajo cargo, dice, quien la ejecuta de inmediato, ¿no? La detención preliminar la ejecuta la policía. Cuando se presenten circunstancias extraordinarias, puede ordenarse el cumplimiento de detención por correo electrónico, facsímil, teléfono u otro medio de comunicación válido que garantice la veracidad del mandato judicial. Bueno, el avance de las tecnologías van cambiando, ¿no? Ahora tenemos el WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Para poder enviar mensajes, ¿no? Acuérdense que este código es del año 2004. En todos estos casos, dice la norma, la comunicación debe contener los datos de identificación personal del requerido conforme a lo indicado en el numeral 2. Bien, entonces es bastante interesante pues que esta detención preliminar, muchas veces he escuchado en prensa, en principio requiere de un requerimiento fiscal, es un pedido del fiscal, ¿no? Para poder lograr avanzar en su investigación, ¿no? Lo que se quiere en esta detención preliminar es ojo, que es para fines de búsqueda de prueba, ¿no? Y para fines también de que el investigado no logre fugarse o pueda obstruir la investigación, pero en un nivel menor, ¿no? Estamos hablando de un nivel de razones plausibles, ¿no? Así lo ha establecido la norma. Bien, entonces, el 264 ha establecido, pues, un plazo de detención, así como estableció un plazo de la detención policial. Bueno, acá también hubo una modificatoria con respecto a la detención preliminar, ¿no? Ahí modificó, por ejemplo, y señaló que, por ejemplo,
la detención preliminar dura 72 horas. Eso no ha cambiado nada ahí. Excepcionalmente, si subsisten los requisitos establecidos en el numeral 1261 del código del presente código y se presenten circunstancias de especial complejidad en la investigación, puede durar un plazo de 7 días. O sea, mínimo, te establece en la norma un plazo inicial de 72 horas. Pero si presentan, dice en la norma, dice excepcionalmente, si subsisten los requisitos establecidos en el numeral 1261 del Código de Proceso Penal y si presenten circunstancias de especial complejidad, esta medida puede durar hasta 7 días, ¿no? Te dice el inciso 3, en los delitos cometidos por organizaciones criminales, la detención preliminar o la detención judicial por flagrancia puede durar un plazo máximo de 10 días. Eso es lo que te establece la norma. Dice, la detención preliminar o la detención policial, como la hemos visto ya anteriormente, puede durar hasta un plazo no mayor, dice, de 15 días en los delitos de terrorismo, espionaje, tráfico de influencias y delitos cometidos por organizaciones criminales, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es la detención preliminar incomunicada? Eso es otra de las medidas de coerción personal. Y esto está establecido en el artículo 265 del nuevo Código Procesal Penal. Dice, detenía a la persona detenía una persona por los delitos de terrorismo, espionaje, tráfico ilícito de drogas o por un delito sancionado con una pena superior a los 6 años, el fiscal podrá solicitar al juez de la investigación preparatoria que declare su incomunicación, dice. Siempre que resulte indispensable, esto lo señala la misma norma, dice, siempre que resulte indispensable para el esclarecimiento de los hechos investigados y por un plazo no mayor a 10 días, siempre que no exceda el de duración de la detención, dice. El juez deberá pronunciarse inmediatamente y sin trámite alguno sobre la misma mediante resolución motivada, dice. Dice también algo muy importante, dice que la incomunicación no impide las conferencias en privado entre el abogado defensor y el detenido, las que no requieren autorización previa ni puedan ser prohibidas. Este es uno de los puntos que resultan de importancia cuando se trata de la detención preliminar incomunicada en estos delitos, ¿no? En casos de terrorismo, espionaje, tráfico ilícito de drogas, ¿no? Esto varía pues mucho de lo que eran las detenciones, por ejemplo, allá por los años 2000, establecieron pues normas relacionadas que iban a combatir los ataques subversivos terroristas, ¿no? En la cual se establecieron muchas veces a jueces sin rostro, ¿no? Y muchas de esas sentencias pues declararon nulas por temas de debido proceso, no dejaban que el abogado se entrevistara con el presunto terrorista y lo que había generado pues eran demandas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que generaron pues algunas nulidades de procesos, ¿no? Entonces, más o menos se ha tratado con la detención preliminar incomunicada es darle contenido, ¿no?, a derechos fundamentales y que esta incomunicación pues no impida las conferencias en privado entre el abogado defensor y el detenido. Bien, entonces, con respecto a la detención preliminar comunicada, que es otra medida de coerción, que es el artículo 265 del nuevo Código de Proceso Penal, dice que detenía a la persona por los delitos de terrorismo, espionaje, tráfico ilícito de drogas y otros sancionados, dice, el fiscal podrá solicitar al juez de la investigación preparatoria que declare su incomunicación, ¿no? Su incomunicación. Su incomunicación. Bueno, eso ya lo hemos señalado en el punto anterior. Creo que se ha repetido la filmina. Bien, entonces vamos a ir avanzando un poco más. Un poco más, ¿no? Hemos señalado pues que la detención preliminar incomunicada, ¿no?, que es el 265, 65, pues
es para delitos de terrorismo, espionaje, TIT, ¿no? Solicitará la incomunicación siempre que resulte indispensable para el esclarecimiento de los hechos. No podrá más de 10 días, siempre que no exceda la detención y que no impida la conferenciar con su abogado. Bien, entonces la detención judicial en casos de flagrancia, también establecido el 266, por ejemplo, ¿no? Esto también, esta medida también ha sido materia de modificación a través del decreto legislativo 1605, en la cual señala el fiscal para realizar los actos de investigación puede requerir al juez de la investigación preparatoria dentro de las 24 horas de producida la detención efectiva por la Policía Nacional la emisión del mandato de detención judicial, hasta por un máximo de 7 días, dice, cuando por circunstancias del caso se desprenda cierta posibilidad de peligro procesal. Estamos hablando de peligro procesal en sus dos aristas, ¿no? El peligro de fuga y el peligro de obstaculización. En los delitos cometidos por organizaciones criminales, la detención judicial por flagrancia, dice, puede durar hasta un plazo máximo de 10 días, dice. Dice, el juez, antes del vencimiento de las 48 horas de la detención, realiza una audiencia de carácter inaplazable con asistencia obligatoria del fiscal y el imputado y el imputado y el abogado defensor. El fiscal dice, dispone el traslado del imputado a la audiencia bajo la conducción de la policía. Bueno, acá hacen una especie pues, de control de la detención. ¿No? Ojo que no, esta figura no la vemos por ejemplo, en la detención policial. No vemos que el juez dice antes del vencimiento de las 48 horas de la detención, realiza una audiencia inaplazable con asistencia obligatoria del fiscal y el imputado. Esa figura no la vemos en las detenciones policiales, por ejemplo, un arresto ciudadano. No vemos esa figura de control por parte del juez, lo cual creo que debería implementarse también en esas figuras. ¿Sí? Entonces, señala en el caso de detención judicial, en casos de flagrancia, pues que dentro del plazo de la detención judicial, dice, se pone el detenido a disposición del juez de investigación preparatoria para determinar si dicta mandato preventiva o comparecencia simple o restrictiva. Bien, entonces son unas de las figuras del código, procesal penal con respecto a medidas de coerción personal. Bien, entonces vamos un poco, quería ver una diferenciación con respecto a la detención preliminar y a la detención y a la prisión preventiva. Creo que ya me he adelantado a este punto, pues de que tiene que ver justamente con los elementos de convicción, mientras que en la detención preliminar yo necesito las razones plausibles. En la prisión preventiva, yo necesito graves y fundados elementos de convicción. Y más o menos en los fines también, creo que se tiene lo siguiente. Dice, para la detención preliminar, dice, tiene como fin asegurar al investigado para realizar actos urgentes que tienen que ver con la libertad del investigado. Por ejemplo, en casos de violación, requiere la intervención corporal al imputado. Por ejemplo, poder sacarle sangre, por ejemplo, al imputado, deslacrar, por ejemplo, deslacrar el celular, porque requiero de elementos de convicción para luego pedir seguramente una prisión preventiva. El confinamiento en un centro de detención preliminar, ¿no? En la prisión preventiva implica ir a un centro penitenciario que lo establece el INPE. Cuando se trata de una detención preliminar, se da en un lugar de confinamiento, ¿no? Que tiene normalmente la policía, ¿no? Y la detención preliminar tiene plazos cortos, ¿no? La prisión preventiva tiene plazos largos, como ya hemos podido ver. La prisión preventiva, para casos simples, yo tengo plazos hasta de 9 meses. En una investigación compleja, tengo 18 meses. Prorrogable por 8 meses más, y en una simple prorrogable por 9 meses más, y en una investigación bajo los criterios de crimen organizado tengo 36 meses más por 12 meses más de investigación. ¿Sí? Entonces,
perdón, los últimos 36 meses hasta por 36 meses más, ¿sí? Entonces, estamos viendo pues de que puede durar hasta 9 meses, no, perdón, hasta 9, casi 9 años una investigación con estos caracteres complejos. Bien, entonces tenemos pues de que en el caso de la duración de la detención preliminar, tenemos una detención preliminar que va a durar 10 días en casos de crimen organizado, 15 en casos de tráfico ilícito de drogas, terrorismo y otros. ¿Sí? Bien, tenemos un poco de la duración. Vamos un rato a la comparecencia con restricciones, ¿no? Y muchas personas, pues, no se escucha mucho con respecto a la comparecencia con restricciones, ¿no? Toda vez de que, por el contrario, debemos tenerla más presente que, por ejemplo, en casos de prisión preventiva, porque la comparecencia con restricciones muchas veces es no tomada en cuenta, ¿no? Como una regla, sino que vamos a la prisión preventiva como una regla y no como una excepción, ¿no? Entonces, creo yo que muchas veces lo que toca es que podamos analizar, pues, en primer lugar, si cabe una comparecencia con restricciones, para luego ver si calza una prisión preventiva, ¿sí? Entonces, vamos a ver en la comparecencia con restricciones, que también ha tenido una variación bajo el decreto ley 1605, pues tenemos a la comparecencia con restricciones como una medida restrictiva de la libertad personal menos intensa que se define negativamente, dice. Comporta una mínima limitación a la libertad personal. Es la convocatoria imperativa que se dirige al imputado para que comparezca a intervenir al proceso. No, según César San Martín. ¿Qué funciones tiene la comparecencia con restricciones? Tiene como función principal la cautela preventiva o el aseguramiento del inculpado en el proceso. Ese es el fin de la comparecencia con restricciones. Su debida aplicación permitirá prevenir la materialización de ciertos peligros procesales que, si bien en un inicio no tienen mayor repercusión, posteriormente pueden significar una grave amenaza respecto al orden procesal, según Oreguardi. ¿Qué finalidad tiene la comparecencia con restricciones? Es una medida cautelar personal cuya finalidad es garantizar la efectividad de la sentencia que se dicte en los procesos que, que, que existiendo peligro procesal es posible evitarlo, imponiendo imposiciones, según la casación 1412. ¿Cuáles son esas restricciones, doctores, que se pueden imponer? Por ejemplo, a unas reglas de conducta, ¿no? El de no abandonar el lugar donde uno está residiendo, ¿no? Pero esto no tiene nada que ver, por ejemplo, he visto en muchos casos, cuando existen pues revocatorias de comparecencias por restricciones para imponer una prisión preventiva, pues que se discute de que el investigado salió, por ejemplo, si él vivía en Lince y yo me voy a otro distrito, Miraflores, pues ahí estoy infringiendo una norma. Para empezar, lo que tendría que hacer este investigado es obviamente avisar a la judicatura que está saliendo de la jurisdicción, ¿no? Pero muchas veces te dicen de la jurisdicción, te dice, ¿no? Que es Lima. Entonces, si yo salgo de Lima de Lince a La Molina, no estoy infringiendo esa regla de conducta. Por el contrario, si yo vivo en Lima, en la provincia de Lima, y me voy pues a Iquitos, ahí sí estoy infringiendo las reglas de conducta. Y lo que cabe, es evidentemente, es la revocatoria de la comparecencia con restricciones por una prisión preventiva, a efectos, pues, de dar a entender a ese juez de que el investigado está infringiendo las reglas impuestas por su judicatura. Bien, entonces, la casación 578-2020, Callao, resulta bastante importante, porque nos establece
cuándo se impone una comparecencia con restricciones, cómo se constituye y quién la requiere, ¿ya? Entonces vamos a ver que la comparecencia con restricciones se encuentra regulada en el artículo 287, que establece en el numeral 1 que se impondrá que el peligro de fuga o obstaculización a la averiguación de la verdad puede razonablemente evitarse, esto como un sustento de procedencia. Dice, ¿cómo se constituye? La comparecencia con restricciones es una medida a imponer por el Poder Judicial, dice, ante determinados supuestos que son estimados por el Ministerio Público en los que se establece que la medida coercitiva sea derivada necesariamente y bajo sanción de nulidad de un requerimiento de prisión preventiva desestimando. Dice, ¿quién la requiere? Quien la requiere y tiene esta facultad es el titular de la acción penal, es decir, el fiscal que investiga. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles son estos presupuestos de la comparecencia con restricciones? Uno, la sospecha reveladora, ¿no? La casación 2253-2021, ventanilla, establece que lo siguiente, no corresponde imponer una medida de comparecencia con restricciones bajo una sospecha inicial simple, ¿no? Y que cada restricción debe estar sustentada en elementos de convicción objetivos, dice. ¿Qué quiere decir? Elementos objetivos que sean reales, que sean concretos, ¿no? Que no caben duda, ¿no? Dice, la medida de comparecencia con restricciones requiere de sospecha reveladora, dice, ¿no? Más que simple y menos que suficiente para establecer las restricciones que debe cumplirse el principio de proporcionalidad en función a los peligros que es del caso evitar. Dice el expediente 32. El expediente 32 señala lo siguiente, dice, la comparecencia con restricciones y el impedimento de salida tienen un margen de justificación amplio, bastando para su establecimiento la sospecha reveladora de criminalidad, vale decir, constatándose mínimamente indicios reveladores de la existencia de un delito y que la acción penal no haya prescrito, que se haya individualizado al imputado y que si fuera el caso sean satisfechos los requisitos de procedibilidad. Entonces, a mi mano de derecha va a haber un parámetro, ¿no? Que es la certeza que yo necesito para una sentencia condenatoria, la sospecha suficiente en el caso de un requerimiento acusatorio y un autoenjuiciamiento, la sospecha fuerte en una prisión preventiva, la sospecha reveladora. Acá es lo que yo necesito para interponer una comparecencia con restricciones. La sospecha reveladora que tiene la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria. No puedo establecer una comparecencia con restricciones con solamente una sospecha simple, la que se necesita para las diligencias preliminares. ¿Sí? Entonces, vamos avanzando y tenemos el peligro procesal, ¿no? El peligro procesal está establecido en el artículo 287, inciso 1, que se impondrá la comparecencia con restricciones siempre que el peligro de fuga y obstaculización de la averiguación de la verdad puede razonablemente evitarse. En la casación 578-2020 señala que la imposición de esta forma de comparecencia en el proceso penal está condicionada a la existencia de un peligro procesal, dice, peligro de fuga u obstaculización de menor intensidad que la requerida para la imposición de una medida de prisión preventiva. Esto es, la existencia de un peligro de mediana intensidad, toda vez de que ante la inexistencia de esta queda fuera de toda duda que el juzgador impondrá comparecencia simple. Entonces, ahí, doctores, radica la diferencia entre una prisión preventiva y una comparecencia con restricciones. Acá lo que se va a discutir, no se va a discutir, como ya indiqué en un inicio, no se va a discutir, aunque muchas veces se discute en una prisión preventiva, por ejemplo, en una prisión preventiva se discute el tipo penal, ¿no? Pero el tipo penal, no puedo gastar mis energías en analizar el tipo penal. Sí, me va a servir para darle fuerza a mis otros presupuestos, pero lo que se tiene que analizar acá en este tipo de medidas de prisión preventiva son los presupuestos procesales, ¿no? El peligro procesal, que está subdividido en el peligro de fuga y el peligro de obstaculización. Es ahí donde yo tengo que poner mi mayor concentración a efectos de ya sea imponer una prisión preventiva o de desbaratar los presupuestos del peligrosismo procesal o fortalecer el peligrosismo procesal si estamos del lado del Ministerio Público.
Bien, entonces la pena probable, por ejemplo, en el caso de las comparecencias con restricciones, no es necesario el pronóstico de la pena superior a 4 años para dictar una comparecencia con restricciones, pues basta la persistencia tanto de los fundados y graves elementos de convicción como el peligro de fuga u oculización. La diferencia también entre una comparecencia con restricciones y una prisión preventiva es de que en la comparecencia con restricciones no hay plazo, ¿no? Si bien y rige para todo el proceso, ¿no? En el caso de la prisión preventiva, sí, es necesario establecerlas por plazo. Lo hemos señalado, en un caso simple son 9 meses, ¿no? Por 9 meses más, en una prisión preventiva con investigación compuesta o compleja, perdón, tenemos un plazo de 18 por 18 meses más probable, y en casos de criminalidad organizada, la prisión puede durar de 36 a 36 meses más. Entonces, vamos a establecer, pues, de que, perdón, es la prisión preventiva es 36 meses probables por 12 meses más, ¿ya? Esa es la corrección. Bien, entonces, vamos a ir viendo, pues, de que la investigación se va nutriendo de estas medidas de coerción a efectos de lograr sus fines. ¿Sí? Entonces, vamos a ir viendo, y ya para poder ir culminando, pues, cómo está establecida la prisión preventiva, ¿no? Acá lo que se protege, lo que se quiere proteger, es evidentemente ya en un nivel mayor a la comparecencia de correcciones, mayor a una detención preliminar, mayor a un impedimento de salida, es de que acá lo que se necesita son graves y fundados elementos de convicción. ¿Para qué? Para, para evitar que, por ejemplo, el investigado, el investigado se logre arraigar al proceso penal. Lo que se busca es que no corra riesgo ese elemento probatorio que me va a servir, uno, para ofrecerlo en una etapa intermedia, y para ofrecerlo en una etapa de juicio oral. Y esa es la diferencia entre una comparecencia con restricciones y una prisión preventiva. No discuto mucho en la comparecencia con restricciones y graves, los graves y fundados elementos de convicción. Sí, son necesarios, pero lo que va a primar allí es uno, el tema del peligrosismo procesal. Es lo que me va a valer en una comparecencia con restricciones, sin dejar de lado, pues, la vinculación, ¿no? Que todos los elementos de convicción vinculados al investigado, ¿no? No puedo dejar de realizar ese análisis en una comparecencia. No es lo más fuerte, sino no es lo más fuerte. Lo más fuerte es analizar el periodismo procesal. Distinto es una prisión preventiva, porque acá sí me exige analizar 3 presupuestos, ¿no? Los 3 presupuestos de la prisión preventiva, si no lo tengo acá, es los fundados y graves elementos de convicción, ¿no? Eh, los fundados y graves elementos de convicción, la pena, ¿no? La pena, ¿no? Ha habido una modificatoria ahí con respecto ahora de la prisión preventiva. Y 3, el peligrosismo procesal. No hemos dividido en el peligro de fuga y el peligro de obstaculización. Y en buena cuenta, doctores, todas las medidas de prisión, perdón, todas las medidas que se solicitan por parte del fiscal, pues tienen que tener estos 2 presupuestos. Básico en una prisión preventiva. El fumus comissi delicti y el periculum in mora, ¿no? El fumus comissi delicti está vinculado a la vinculación del sujeto con el hecho delictivo. Y el periculum in mora está vinculado a la existencia de un peligro dentro de la investigación, ¿no? Un peligro procesal, ¿no? Un peligro de fuga y un peligro de obstaculización. Esas son las diferencias, doctores, con respecto tanto a la comparecencia con restricciones
con respecto a la prisión preventiva. Entonces, hemos dado también cuenta el día de hoy, pues, de que existen también medidas de coerción personal, ¿no? Las medidas de coerción personal y las medidas de coerción real. En las reales, hemos dicho, tenemos a una medida de inhibición, por ejemplo, ¿no? Cuando queremos que ese bien, por ejemplo, si en un momento no hemos determinado si se trata de un bien lícito o ilícito, pues podemos establecer una medida menor, que puede ser el despojo, que es en este caso una medida una medida de incautación, que es el despojo del bien al sujeto. ¿No? Una medida de inhibición es una medida que se inscribe en la partida de registros públicos, pero de alguna forma lo sigue teniendo el investigado. ¿No? Estamos hablando de una medida de incautación que es distinta a la de inhibición. La diferencia es en el desprendimiento que hay del bien con respecto al investigado. ¿Bien? Entonces, creo que el día de hoy hemos podido dar algunos alcances con respecto a las medidas de coerción procesal. De repente, hemos podido dar también algunos principios básicos de las medidas de coerción. Hemos podido ver la detención policial en sus diversas manifestaciones, detención policial, el arresto ciudadano, entre otras. Hemos podido ver también un poco de las comparecencias con restricciones y la prisión preventiva. Bien, doctores, entonces creo que hemos podido dar algunos alcances al respecto y pues seguramente ya nos estaremos viendo en otras sesiones. Muchas gracias.